Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición de este programa educativo Salud y Educación. Es un programa que toca temas sobre el cuidado de la salud. Y hoy me acompaña la doctora Florencia Brujersar. Exactamente. Me salió perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida. Bueno, gracias a vos por la invitación. No, por favor, para mí es un placer. La doctora es médica especialista en infectología y hoy va a hablar sobre la infección VIH. Exactamente. ¿Sí? Bueno, hace la introducción en este tema tan importante, sí, tanto lo que tendríamos para hablar y tan poquito tiempo. Sí, es más, este año administramos el contenido de acuerdo al tiempo que tengamos. Sí, en realidad es un tema más que importante, en realidad, vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia adquirida, en realidad, porque es una enfermedad que este año cumplió 35 años. 35 años. Desde los primeros casos y las primeras personas que se contagiaron de esta enfermedad, en realidad que adquirieron esta enfermedad, fueron en el año 81 y recién esas personas tuvieron acceso a la medicación en el año 87, con lo cual desde la aparición de esta enfermedad o el descubrimiento de esta enfermedad o los primeros casos ha avanzado muchísimo en el caso de la medicina con el tratamiento de esta enfermedad. Esta enfermedad creo que no debe haber persona que esté al tanto, pero por lo menos para saberlo, es una enfermedad, es un virus que se transmite a través de contactos sexuales, es decir, por fluidos genitales, se puede contagiar también o transmitir por sangre, ¿sí? A través de tatuajes, transfusiones de sangres, piercing, compartir agujas. Y la madre se la puede transmitir al feto. Exactamente, también. La madre a través de transmisión vertical al feto, ¿sí? Lo que ha pasado en estos 35 años es que ha habido un avance muy importante. Ha pasado de ser una enfermedad que cuando uno recibía el diagnóstico era casi una sentencia de muerte, una enfermedad mortal, a ser actualmente una enfermedad crónica. Antes hablábamos de SIDA. Exactamente, que en realidad SIDA, lo que significan las siglas, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en realidad tiene que ver con la etapa final del VIH, que es cuando el paciente tiene su sistema inmunológico tan afectado que puede ser, tener posibilidad de contagiarse cualquier enfermedad, que se llaman oportunistas, y entonces está expuesto a muchísimas enfermedades. Bien. Entonces, en realidad lo que ha pasado con esta enfermedad es que ahora hay un tratamiento que si uno lo hace correctamente, hay un gran avance en lo que es el tratamiento, hay muchísimas drogas. Antes teníamos medicaciones que eran más de 20 pastillas por día, hay pacientes que toman un solo comprimido diariamente, y esto lo que ha hecho el avance es que las personas que viven con VIH tengan una calidad de vida como cualquier persona sin la enfermedad, incluso una expectativa de vida igual a una persona que no tiene el virus. Ha hecho posible que las madres puedan tener hijos y que incluso puedan tener un parto, normal, ¿sí? Y que sus hijos no se contagien de la enfermedad. Entonces, la verdad que han sido avances muy importantes en la enfermedad. Lo importante es la cuestión social, que en realidad en estos 35 años no ha mejorado, que es el estigma o la discriminación que sufre la persona que tiene VIH, y entonces eso también hace que muchas personas no se quieran hacer el test. Entonces llegamos a veces a hacer el testeo tarde cuando aparecen enfermedades, entonces con el riesgo de que esas personas tengan mayor mortalidad, cosas que no deberían pasar ya, ¿sí? Entonces sabemos que desde que empezó la epidemia hasta ahora, son datos de la Organización Mundial de la Salud, perdieron la vida aproximadamente 35 millones de personas, ¿sí? Y en el 2016 hubo más de 1 millón de personas que murieron por causas asociadas al VIH, y en el 2016 también hubo 1.800.000 casos nuevos por VIH. Entonces lo que estamos fallando un poco es en la prevención. Exactamente. Yo creo que esta aparición, como dijiste vos, de todos estos medicamentos que que favorecen la calidad de vida de las personas infectadas, eso ha creado como una falsa expectativa en la población de decir, bueno, tiene cura,
ya no tengo esa necesidad absoluta de usar un preservativo. Sí, exactamente. Yo creo que con respecto a eso. En realidad, si pensamos en los datos estadísticos que hay, por ejemplo, de nuestro país. Claro, porque seguimos con infecciones exactamente. Nuevas. Entonces vemos que una de las poblaciones que más riesgo, que mayor, que mayor tasa de infección tiene, sí, son, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres entre 25 y 35 años, claro, es decir, personas jóvenes. No usan preservativo. Exactamente. Y lo que pasa es que hay una generación que no vivió el comienzo de la epidemia, entonces que son los que no se cuidan y los que no usan preservativo. Y después hay otro pico de infección que es en los de 50 y 60 años, que eso tiene que ver un poco porque los hombres de esa edad quizás son más reticentes al uso del preservativo, claro, y la mujer de esa edad también no se cuida del embarazo, entonces claro, tampoco no usan el preservativo. Exactamente, de usar el preservativo. Entonces ahí estamos en una falla, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, y lo otro es lo que se está trabajando también desde las sociedades científicas, de los ministerios de salud, es el diagnóstico precoz, es decir, que uno se haga, como se hace el control del colesterol y de todo, el control, un test de HIV, sí, en forma rutinaria, porque hay que sacarle un poco el estigma que tiene que ver en realidad cómo comenzó la enfermedad, comenzó la enfermedad con temas tabús como la sexualidad y las drogas, entonces sigue habiendo mucha discriminación, también, muchos prejuicios, entonces, en torno a la enfermedad, entonces, claro, pasa a mí con muchos pacientes que les cuesta mucho cuando llegan a ese diagnóstico, que es un diagnóstico difícil, afrontarlo. Bien. Bueno, este es un tema importantísimo para hablar en las escuelas. Totalmente. Un tema importantísimo para hablar en las familias, ¿no es cierto? Que los papás, las mamás no tengan temor de hablar con sus hijos y con sus hijas, que usen preservativos. Exactamente. Aunque usen anticonceptivos. Yo veo mucho en mi consultorio chicas que vienen a buscar la pastilla, sí, o sea, la píldora, sí, el anticonceptivo oral. Y yo les explico, como todos nuestros colegas también lo hacemos, que solamente previene el embarazo, pero que además habría que usar un preservativo para evitar las infecciones, ¿no es cierto? Exactamente, las enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual. No tenemos que tener miedo de hablar de estos temas. No, en las casas importante. Tenemos que hablar porque la sexualidad, la activa, es cada vez más precoz en los jóvenes. Sí. Esa es una realidad que vivimos. Sí. Bueno, te invito a una pausa, ¿te parece bien? Perfecto. Y en un ratito continuamos. Gracias por acompañarnos. Las nuevas instalaciones acompañan la exigencia en medicina del Sanatorio Tandil desde hace 85 años. Sanatorio Tandil, Sarmiento 770. Continuamos en este segundo bloque. La doctora Florencia Brugerser, bien, se está refiriendo a la infección VIH, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos hablado en el bloque anterior, el cierre del bloque anterior, lo importante de prevenir esta infección, porque cada vez tenemos casos nuevos en el mundo y en Argentina. Exactamente, en Argentina. ¿Cómo están los números en relación a esto? Y según el último reporte del boletín epidemiológico del programa de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de Nación, para el 2016 lo que se estimaba son aproximadamente 120.000 casos de HIV, ¿sí? De los cuales el 30% no lo sabe, ¿sí? Por eso es tan importante el testeo. Y
5.000 casos nuevos por año, de los cuales por el mecanismo de transmisión, más del 95% son por transmisión sexual. Claro. Así que el resto de las vías de transmisión de la enfermedad, como son o transmisión vertical o adicción a drogas, son mínimas. Claro, Estamos teniendo en cuenta. La transmisión sexual es la más frecuente. Exactamente, es la más frecuente. Y es la que podemos prevenir usando el preservativo. Usando el preservativo, exactamente. Sí, y otra de las medidas importantes, digamos, que ya desde el 2011 se viene viendo que más allá del uso del preservativo, una de las medidas más importantes es el tratamiento de los pacientes que tienen VIH, ¿sí? Porque si el paciente se trata, disminuimos la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Qué importante eso. Exactamente. El tratamiento de la enfermedad significa tomar el tratamiento todos los días y por ahora de por vida. Si bien hay muchos avances de medicaciones, intramusculares, mensuales, incluso algunas de liberación, como incluso implantables, hay varios estudios haciendo nuevas drogas, el tratamiento por ahora es diario y de por vida, es decir, que uno no lo debe suspender, claro. Sí, y eso hace que la carga viral del virus sea indetectable. Eso significa que disminuye la tasa de transmisión de la enfermedad. Incluso hay un estudio que se hizo en el 2014 de parejas cero discordantes. Eso significa que uno de los miembros de la pareja tiene VIH y el otro no. Que cuando esas personas habían decidido dejar de usar el preservativo en sus relaciones sexuales, lo que se midió es que si, por ejemplo, la persona que tiene VIH hace el tratamiento diario, es decir, toma la pastilla todos los días, tiene más de 2 controles, digamos, en 6 meses, con carga viral indetectable, ¿sí? Y obviamente, y se hace los controles anuales, y tiene una pareja monogámica, es decir, una sola pareja, si la pareja, digamos, la pareja que no tiene VIH no se contagia, ¿sí? Porque la tasa de transmisión cuando hay carga viral indetectable es muy baja o nula. Entonces, si nosotros tenemos, hay una estrategia de la ONU-SIDA que es 90-90-90. Yo trato de poder diagnosticar el 90% de las personas que tienen VIH. Bien. Tratar al 90% de ese 90% que tengo diagnosticado, sí, y con carga viral indetectable al 90% de ese que tengo tratado. Que esas metas son lo que uno debería alcanzar, pero ni el mejor de los países todavía lo ha alcanzado. Que eso es lo más importante, pues tenemos nuestros pacientes diagnosticados. Si tratamos, disminuye la transmisión de la enfermedad. Claro, el problema está con estas personas que están infectadas que no lo saben. Exactamente. Entonces no lo podemos tratar y tampoco lo pueden decir a sus parejas para poder cuidarse. Exactamente. Claro. Exactamente. Por eso la importancia de hacer el test. Exactamente. El test, incluso ahora está como estrategia lo que se llama el test rápido, que hay en muchos hospitales y en Fundación Huésped y en distintos organismos públicos, que es un test que te hacen, pinchan el dedito, sacan un poquito de sangre y eso en una hora tenés el resultado, ¿sí? Bien. Obviamente, con respecto a la ventana serológica, esta ventana previa a desde que entra el virus hasta que pueda ser detectable en un test, ¿cómo lo que pasa es que los estudios ahora, los métodos diagnósticos, los métodos diagnósticos ahora son, test que no solo detectan anticuerpos, sino también detectan antígenos. Bueno. Incluso cuando uno tiene una alta sospecha, puede hacer directamente detección de virus, o sea, carga viral, sí, directamente. Entonces la ventana se acorta mucho, ¿sí? Se acorta a menos de 2 semanas, en muchos casos depende del test que yo use. Bien. Y si yo tengo una persona que sabe que tuvo alguna situación de riesgo, es decir, alguna relación sexual no protegida, con una persona que quizás él sabía que podía tener la enfermedad o simplemente no se cuidó, entonces si uno piensa que puede tenerlo, lo hago y lo repito. Lo repito a las 6 semanas, entonces para confirmar efectivamente que no haya habido una transmisión de la enfermedad. Claro, con el ELISA. Exactamente, se usa, una de las técnicas que se usa son ELISAs de cuarta generación, que son las que detectan anticuerpos, y el antígeno P24. Bien, ELISA de cuarta generación. De cuarta generación. Exactamente. Bien. ¿Esto lo cubren las obras sociales? Sí. Debería. Sí, debería. Es más, no debería haber, si un paciente viene y me pide hacerse el HIV, en realidad lo que se está tratando también en el Congreso es cambiar lo que se llama la ley de SIDA, ¿sí? Que es para que uno pueda ir
pedirlo y no necesite el aval médico. Sí, Lo que pasa es que ahora, si uno no tiene una orden que la pide y el paciente firme el consentimiento, no se lo puede hacer antes. Eso, por eso hay que modificar la ley. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a una pausa, ¿te Dale, parece bien? sí. La última, y volvemos en un ratito. Muchas gracias. Perfecto. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Estamos en el último bloque con la doctora Florencia Brujalzar y bueno, vamos a redondear el tema. Dijimos mucho, hay mucho más para decir, pero tenemos muy poquito tiempo. Sí, mira, Una recomendación. sí, ¿Qué te lo más parece? importante es que, digamos, lo que se ha avanzado en ciencia quizás no se ha avanzado en lo que es Conductas, el estigma. estilos de vida. Exactamente, sí. O sea, es una enfermedad que cualquiera nos podemos contagiar, sí. Entonces Sí. tenemos que perder un poco también el miedo al otro, porque a veces lo que nos pasa con los pacientes, o incluso también el miedo a hacerse el test, no es tanto quizás la enfermedad, porque nosotros sabemos que ahora una persona que hace el tratamiento tiene la misma calidad de vida y la misma expectativa de vida, incluso puede tener una pareja, puede tener hijos, como decíamos, sin que ellos se contagien. Sí, eso es un Sino avance increíble. es el estigma social que genera decir que uno tiene VIH. Entonces, eso ha ido avanzando, ha cambiado mucho, pero todavía existe, ¿sí? Gracias a Dios se ha avanzado muchísimo, desde que también incluso no se pierden tampoco en el preocupacional, que uno sabe que no lo pueden despedir de un trabajo por este tipo de enfermedades. Pero como recomendación tiene que quedar, que es importante, damos las medidas preventivas. Lo inicial, el uso del preservativo, no solamente por el VIH, sino por otras enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, VPH, ¿sí? Son enfermedades que en los últimos años ha habido un incremento importante, una de las más importantes de sífilis, ¿sí? Claro. Entonces, con el preservativo no solo volvió. Otra vez. Exactamente. Yo creo que nunca se fue, pero ahora hay como mayor cantidad de casos. Que no debería ser. Exactamente. Entonces, lo primero, medidas de prevención. Y lo otro es el diagnóstico temprano, ¿sí? Si uno hace el diagnóstico temprano, tiene la posibilidad de iniciar un tratamiento oportuno con disminución de la posibilidad de complicaciones o enfermedades oportunistas que tienen que ver cuando uno llega a la etapa de SIDA, ¿sí? De enfermedades como neumonías, meningitis, tuberculosis, un montón de enfermedades que son siempre más graves en este tipo de pacientes. Entonces, hacerse el testeo, si uno tiene dudas, tiene que hacerlo. Siempre es mejor saber y es mejor hacer el tratamiento precozmente. Y si hago el tratamiento bien, lo cumplo todos los días y tengo carga viral indetectable, tampoco voy a transmitir la enfermedad ni a mis parejas ni a mis hijos. Entonces es algo muy importante. La mujer embarazada, bueno, obviamente se hace el testeo, es algo que se pide de rutina en todos los trimestres, algo importante, porque si uno hace el diagnóstico precoz puede también empezar el tratamiento precoz y los bebés ya no se contagian si la madre hace todo bien durante el embarazo y el parto. Claro, ¿sí? Al hacer los controles que son recomendados, el profesional de la salud que atiende ese embarazo va a poder testear. Exactamente. mediante los exámenes de Por rutina. eso, tal cual. Entonces son importantes también los controles, los controles de esa embarazada, ¿sí? Me parece que es lo más importante. Y lo otro es que la sociedad entienda que es una enfermedad como cualquier otra, ¿sí? Sacarle ese estigma de que el paciente que tiene HIV es porque o es homosexual, o es prostituta, o es drogadicto. Entonces, una persona desde el momento en que tiene relaciones sexuales, incluso algunas que no se hayan protegido, tiene la posibilidad de contagiarse de este tipo de enfermedades. Entonces, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, en el prejuicio, en la discriminación. Me parece que más allá del avance de la parte médica y del tratamiento, es el tema más importante. Y siempre estos pacientes tienen que tener... Y esto también tiene que ver, como siempre digo, por la falta de educación sexual que tenemos, porque fíjate que tenemos la ley desde el 2006 en nuestro país de educación sexual integral y sin embargo estos temas no son abordados para que los jóvenes y las jóvenes tomen conciencia de la
prevención y también de modificar sus conductas en relación a cómo tratar a una persona infectada. Exactamente. Sí. Todo lo que estás contando vos. Exactamente. Estos pacientes también es importante que tienen que tener un tratamiento, lo ideal es multidisciplinario, no solamente el infectólogo, sino el clínico, el cardiólogo, psicólogos y a veces psiquiatras, claro. Porque además lo que estamos teniendo es que gracias a los tratamientos tenemos pacientes que tienen quizás más de 50, 60 años, pacientes que viven con HIV hace más de 20 años, entonces esos pacientes empiezan a tener enfermedades o patologías de las personas, de su misma edad que no tienen VIH, problemas cardiológicos, hipertensión, diabetes, entonces ya es más complejo el tratamiento de esos pacientes, ya no es resorte solamente del infectólogo, entonces eso me parece que es muy importante también. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. No, por favor. ¿Querés decir dónde atendés? En el mismo lugar donde en la clínica Chacabuco, sí, en los consultorios de la nueva clínica Maipú 370. Exactamente. Así es. Bueno, y va a estar en la notita que se va a adjuntar a este programa, va a estar, tu dirección del teléfono para los turnos y todo. Y te agradezco muchísimo. Quedas invitada para otra próxima vez. Y a todos ustedes también por la compañía semanal y los auspiciantes que permiten que sea posible este programa. Un saludo especial para Amalia González, que me maquilla, y para María Peinados. Los invito a mirar semanalmente este programa en la fanpage de Facebook Doctora Olga Marega, DRA Olga Marega, que semanalmente se cargan los programas nuevos y también la nota que acompaña el mismo. Y muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.